Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Les pido perdón de antemano, no puedo elevar mucho la voz. Tengo aquí, yo creo que una infección en la garganta. No sé si, cogí frío. Saben que el fin de semana estuve en Tenerife. Viajamos mi mujer, la niña y yo a Tenerife para acompañar a la iglesia, Centro Evangélico Vida Nueva, a nuestro pastor, a José Manuel Sierra. Estuvimos ahí en el aniversario, el 23 aniversario ahí en la iglesia en Tenerife, un tiempo muy bueno, pero bueno, algo de frío cogí, que tengo la garganta, que no puedo forzar mucho la voz, pero lo que sí que no quiero es dejar de compartir la palabra de Dios. Así que hoy más bajito, pero lo hacemos también, compartimos, enseñamos la palabra de Dios, que va a estar basada en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y versículo 31, que dice así: Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Jesús comienza aquí una nueva parábola donde pretende comparar el reino de los cielos a un pequeño grano de mostaza. Recordemos que venimos de ver dos parábolas, que es la parábola del sembrador, que posteriormente hemos visto cómo Jesús mismo la explicó detalladamente. A continuación narró la parábola del trigo y la cizaña, referente también a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, que más adelante, después de ver esta parábola y otra, el Señor también la va a explicar parte por parte. Y esta tercera parábola tiene que ver también, curiosamente, con una semilla, en este caso con un grano de mostaza. Tanto esta parábola como la que también veremos posteriormente, Jesús no le va a dar la interpretación, sino que en la propia parábola está la explicación. Y esta parábola nos habla de cómo el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, dice el Señor. Como mañana, Dios mediante, vamos a darle la explicación total a esta parábola, hoy me gustaría centrarnos en la sencillez con la que Jesús enseñaba. Ya les decía semanas atrás el motivo por el cual Jesús enseñaba constantemente con términos de la agricultura, términos de la siembra, de la cosecha, términos que tienen que ver con las semillas, términos de los hombres que trabajaban la tierra. Y todo esto lo hacía porque era un trabajo totalmente cotidiano para aquel entonces. Aunque no te dedicases al 100% a esta labor, sin duda alguna la conocías. Hoy en día no. Hoy en día hay gente, como pudiera ser por ejemplo yo mismo, que no tenemos prácticamente ningún tipo de conocimiento de lo que es trabajar en la agricultura, lo que es trabajar la tierra. Pero en aquel entonces sí. Y esto nos enseña cómo Jesús habla de una manera entendible. Estoy convencido que si Jesús hoy viniese a la tierra, las parábolas que contase seguramente serían totalmente diferentes. Usaría términos que todos manejásemos en mayor o en menor medida. Probablemente hablaría, de las tecnologías, hablaría de los problemas que hoy en día nos afectan. Y digo que estoy convencido de esto porque el Señor, cuando habla, se hace entender. Ya hemos puesto diferentes ejemplos de esto, ¿verdad? Vemos como a un pastor de ovejas, como lo fue Moisés, que conocía perfectamente el terreno, las plantas, las zarzas, le habló a través de una zarza ardiente. A unos astrónomos, como lo eran aquellos magos que venían del oriente, ¿verdad? Recuerdan, les habló a través de un astro, de una estrella, que guiados por ella llegaron a conocer al niño Jesús. A un pescador, como lo era Pedro o como lo fue Pedro, el Señor le habló en términos de pesca y le dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, versículo 10, que desde ahora te vas a convertir en un pescador de almas, de hombres. Y así podríamos seguir con muchísimos ejemplos más, y todos nos llevarían al mismo fin, que es que cuando Dios habla, se hace entender. La palabra de Dios es una palabra entendible. Es cierto que hay partes de entender más complicadas que otras.
El propio apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 16, dice que el apóstol Pablo, en sus cartas, en sus epístolas, habla de algunas cosas difíciles de entender. Pero que sean difíciles no quiere decir que sean imposibles. Por ponerte un ejemplo, cuando tú lees libros como por ejemplo el del profeta Daniel, libros como Jeremías, libros como Apocalipsis o algunos otros, es cierto que seguramente si es la primera vez que los lees, probablemente no los vas a entender en su totalidad. Pero eso no quiere decir que no se puedan llegar a entender. Toda la Biblia es la palabra de Dios para el hombre y es una palabra que se puede entender. Es una palabra que se puede razonar. Porque vuelvo y repito una vez más, Dios habla en términos en que lo podamos comprender. Y por otra parte, también me gustaría destacar de este versículo 31 que estamos tratando en esta mañana, me gustaría resaltar el hecho de cómo Jesús compara el reino de los cielos a un sencillo grano de mostaza. El grano de mostaza, como ya veremos también mañana, Dios mediante, es la semilla más pequeña de todas las hortalizas. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver físicamente, de tener en tus manos un grano de mostaza, ver su tamaño, pero sería muy interesante que puedas hacerlo. Y curiosamente, esta semilla es tan pequeña, es tan insignificante, y sin embargo el Señor la está comparando con lo más glorioso del universo, que es el reino de los cielos. Y esto a mí me enseña, entre otras muchas cosas, que las cosas de Dios son sencillas. Lo que pasa es que a nosotros, los hombres, las personas, nos gusta complicarlo todo, ¿verdad? Si pudiésemos comparar los mensajes que hoy en día predicamos a los mensajes que predicó Jesús, te vas a dar cuenta que muchas veces esos mensajes no tienen nada que ver. Mientras que a los pastores y a los predicadores actuales nos encanta las palabras raras, nos gusta ir a la raíz de la palabra, al original, al hebreo, al griego, a la etimología y tantas cosas más. Jesús era todo lo contrario. Él era sencillo a la hora de predicar. Sus ejemplos eran, ya te digo, a través de un grano de mostaza, de una parábola del trigo, de la cizaña. Ponía como ejemplo a un simple hombre, a un simple sembrador, que mientras sembraba parte de su siembra, pues cayó en diferentes tipos de tierras. Y estas predicaciones cambiaron la historia de la humanidad. Jesús, con su simplicidad, con su sencillez, logró 1.000.000 de veces más que todas nuestras predicaciones juntas. Estas predicaciones rebuscadas, complicadas. Porque quiero que entiendas algo muy importante. Aquí no solamente se trata de lo que se dice, sino que algo crucial es quién lo dice. Jesús, lleno del Espíritu Santo, con una sola palabra, era capaz de transformar una vida. Lo vemos, por ejemplo, con el llamado de Mateo, que dice en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 9, que solamente le dijo la palabra sígueme. Y esa simple y sencilla palabra cambió la vida de Mateo para siempre. Por eso digo que lo importante no es solamente lo que se dice, sino quién lo dice. Hoy hay grandes predicadores sobre la tierra, claro que sí. Hay verdaderos maestros de la palabra de Dios. Gente que con un simple o con un solo sermón te puede dejar boquiabierto. Pero es que aquí no se trata de ser un gran predicador, sino que lo más importante es ser una persona llena del Espíritu Santo. Y cuando tú estás ungido por el Espíritu Santo, cuando tus palabras están llenas del poder de Dios, esas palabras van a poder llegar 1000 veces más lejos de lo que llegará el mejor estudio bíblico que cualquier maestro te pueda dar. Así que no nos preocupemos tanto en ser grandes y conocidos predicadores, sino en ser personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre estás con nosotros. Tú nos hablas de una manera que te podemos entender. Gracias por tu sencillez. Gracias por cómo eres, bendito y poderoso Dios. Gracias porque nos has dejado una palabra que la podemos entender, que la podemos razonar.
Gracias, precioso Dios. Te pedimos sabiduría para que podamos seguir entendiendo esa palabra que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de poder seguir compartiendo y enseñando la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.